Bueno, buenas noches. Esta es la grabación de la clase del 22 de abril de la asignatura Física 3 Termodinámica. En este momento se encuentran Alan, Carolina, Olga y Oscar Arismendi. ¿Listo? Esperando la llegada de Oscar Tamayo. Bueno, entonces pasamos a compartir pantalla para mostrar el módulo. ¿Listo? Listo, pueden apreciar ustedes el módulo en este momento. No, profe. Aún no. Ahora sí. Ahora sí, bueno, entonces tiene un pequeño retardo, entonces digamos la señal, por decirlo así. El tema de hoy es calorimetría. Listo, se encuentra en la parte del módulo a partir de la página 65. Listo. Entonces vamos a agrandar un poquitico más. Listo, entonces calorimetría. Entonces se refiere a todo lo que es calor y sobre todo con mediciones, con unidades, con formas de cómo se va a evaluar la transferencia de calor, pero ya digamos en un estado y cuando hay cambios de estados de la materia. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de unidades, que es caloría, que es la energía que hay que entregarle a un kilogramo de agua para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Es la misma definición de caloría, pero la caloría es 1 gramo de agua y una kilocaloría es 1 kilogramo de agua. Tenga muy presente esto. Listo, profe, me hace el favor y ahorita cuando vayamos a hacer ejercicios para que pronto ustedes tengan puntos para el parcial. Hoy voy a dar puntos, pero para parcial, ¿oyeron? No para seguimiento. Entonces, profe, ¿me sube otra vez el módulo? No, vea, por eso le estoy dando tiempito para que vayan copiando este tipo de unidades. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a ver es esta fórmula. Calor. Calor es igual a C por M por delta de T. Entonces, es muy parecido a la fórmula, por ejemplo, de dilatación, ¿cierto? ¿Qué dilatación teníamos, por ejemplo, el coeficiente alfa? Acá ya no, vamos a tener otro tipo de coeficiente. Esta C se llama calor específico. Entonces, ténganlo muy claro, la C se llama calor específico. ¿Listo? Vamos a aumentarle un poquitico más al tamaño de la pantalla para que ustedes puedan apreciar. ¿Listo? La M quiere decir la masa y delta de T es el cambio de temperatura. ¿Listo? Tener muy en cuenta esto. Esta fórmula únicamente, ojo con esto es el calor cuando no hay cambio de estado. ¿Cómo así? Me refiero, por ejemplo, si vamos a adicionarle, por ejemplo, vamos a elevar la temperatura considerablemente para pasar algo que está en estado sólido a estado líquido. ¿Listo? Esta fórmula únicamente se realiza cuando se mantiene el mismo estado. Cuando el cambio de temperatura, usted asegura que no ha llegado al punto de fusión, o si estamos en estado líquido, vamos a pasar al estado gaseoso para que esa temperatura no alcance el punto de ebullición. Téngalo muy en claro. Profe, tengo ¿Listo? una duda. Cuando Q es negativo, ¿significa que se dio calor? Sí, exacto. Entonces, pero por ahora todavía no vamos a hablar en cuanto a calor entregado o calor recibido. Por ahora todos los Q en esta primera parte de la clase son positivos. ¿Listo? Bueno. Aquí, ahí me van a disculpar. Vamos a ver. Listo, Tamayo. Bienvenido. Ustedes saben Gracias. que discúlpenme, los voy a silenciar.
Si tienen alguna duda me lo hacen saber para que la señal pues como que avance un poquitico más. Listo, es si se ha visto, no es por, digamos, ser uno un poquitico mal educado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta parte acá. Entonces, sí, efectivamente Alan tiene esta parte, lo que nos había dicho, es positivo. Si se recibe calor y es negativo, el cuerpo entrega. Entonces tenemos acá que esta es la fórmula cuando yo voy a despejar, por ejemplo, la capacidad calórica. Entonces, recuerden que teníamos ahorita que Q es igual a M por C por delta de T. Entonces, si yo despejo la capacidad calórica, Profe, entonces tanto delta como la masa van a pasar a dividir. Señorita. primero S y después M. O eso no importa. No, es una multiplicación, Carolina, eso no importa. Es lo Ah, mismo bueno. multiplicar 5 por 4 que 4 por 5. Ah, ok, profe. Bien. Entonces, así es que se hallan las capacidades caloríficas. Entonces, este es un laboratorio. Infortunadamente, las prácticas quedan un poquitico postergadas. Ahorita, de pronto, si nos alcanza el tiempo, les voy a hacer como una propuesta de unas páginas que son de laboratorios virtuales, pero lo que uno hace es encontrar, por ejemplo, esta capacidad calórica para ciertos materiales. Entonces uno entrega un calor, uno sabe la masa y uno tiene la diferencia de temperatura por determinados termómetros. Entonces de eso trata. Cuando uno le haya la capacidad calórica, uno va a tener estas variables. Tiene el calor que uno entrega, tiene la masa y tiene delta de T. ¿Para qué? Para hallar la capacidad calórica. Así es que se hallan las capacidades calóricas de los materiales. Esto de acá se encuentra en tablas, muchachos. Capacidad calórica, calor específico. ¿Listo? Es el mismo término. Entonces, esto también lo podemos hallar en tablas periódicas. Entonces, vamos a buscar acá en la tabla periódica. Ustedes ojalá tengan a la mano tabla periódica. ¿Listo? Si no, no hay problema. Ahí, de todas formas, porque, profe, entonces muéstrame la tabla. Entonces, tabla periódica. Bueno, mientras va cargando, entonces yo les sigo mostrando acá. Entonces, fíjense las unidades. Quiero que quede esto muy claro. Las unidades de este calor específico es joules, ¿sí? Kilogramos por grados Celsius. ¿Estas son unidades de qué? Estas son unidades de calor, ¿cierto? Estas de acá son unidades de calor, estas son unidades de masa, estas son unidades de delta de T, el despeje que estamos haciendo ahorita, este de acá. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de unidades o la otra será calorías sobre ¿qué? Sobre grados, gramos, perdón, por grados Celsius. ¿Listo? Entonces, dependiendo de las unidades del mismo problema, nosotros vamos a trabajar en calorías o vamos a trabajar en joules. Recuérdense, una caloría, este es el factor de conversión para joules, o si tengo joules, hacia calorías. Vayan copiando. Entonces, por acá, en imágenes. Acá, acá hay una imagen de tabla periódica que es la tabla periódica que casi siempre yo les pido. Perdón, en otros, los que han tenido otros cursos, especialmente química, van a ver que, sí, y esa es la tabla periódica que yo manejaba en química. Entonces, sí, es muy conveniente, ojalá la tengan para la próxima clase, perdón, recordemos que entre 8 días, entonces habíamos dicho que es parcial.
Ah, bendito sea mi Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No me escondas. Véala acá. ¿Listo? Bueno, mientras va cargando, entonces yo les sigo mostrando, ¿listo? Entonces, por eso. Entonces ya los ejercicios casi siempre van a ser encontrar el calor que se entrega a determinado material. Por ejemplo, si es el calor que se le entrega al hierro, el hierro recuerde que es, se escribe como Fe, y entonces yo voy a trabajar. Si trabajo con este, entonces será 4.48. ¿Qué unidad es? Míralo acá, míralo acá. 448 joules ¿sobre qué? Kilogramos por grado Celsius. ¿Por quién? La masa, digamos que sea 1 kilogramo. ¿Listo? Por un cambio de temperatura, que sea 50 grados menos 20 grados. ¿Cierto? Y acá tendríamos la cancelación. Vamos a hacer una cancelación con este otro. A ver, si me permite. Ah, escogí el mismo. Esto ya está muy feo. Grados Celsius. Lo bueno es que como el profesor todavía está tan choncho con esto, usted les va a dar tiempo para que vayan copiando. Grados Celsius con grados Celsius, kilogramos, kilogramos. Entonces las unidades en las cuales se va a hacer esta operación van a quedar ¿en qué? En joules. Si quieren, hagan esa operación a modo de repaso. Listo, multipliquen 448 por la diferencia entre 50 menos 20, que será 30. Listo, vamos a ver por acá. Tabla periódica. Por acá. Y a ver, bueno, esta no va a ser. Lo bueno es que esta tiene la otra contraparte. Y por acá. Bueno, mírenlo ahí. ¿Sí lo ven, jóvenes? Mírenla acá en la parte de abajo, calor específico. Entonces, en la tabla periódica, si vamos a manejar materiales puros, es muy fácil tener estos datos de calor específico sin necesidad de ir a tablas. ¿Listo? Las unidades acá que se van a entregar son calorías sobre gramos por grados Celsius. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos acá al ejercicio del módulo. Entonces, ¿cuánto nos dio? 448 por 30 nos da. Pero este punto 400. Ah, no me dio. ¿Cuánto? ¿Cuánto te dio? 13.440 joules, profe. Muy bien, Alan. 13.440. Exacto. Mucho cuidado, no poner 13,4. No, esto no. Ahí el dato que le dio la calculadora, recuerden que esa coma, en muchas calculadoras la coma es punto y el punto es coma. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Daría mucha tristeza uno tener una equivocación de tal magnitud para resolver un parcial. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos, esto es para algunos sólidos. Acá tenemos, por ejemplo, para algunos materiales que no son puros, por ejemplo, el bronce, el vidrio, el hierro. Este hierro es otro tipo de hierro, ya después lo explicaremos. El mármol y la madera, algunos líquidos, ¿cierto? Y, por ejemplo, un vapor de agua. Profe, ¿cómo podemos interpretar entonces ese dato? A mayor cantidad de calor específico necesita más calor para Tranquilo. cambiar fase.
ya vamos a hacer ese ejercicio que te va a dar respuesta a eso, que quién necesita, por ejemplo, mayor calor específico. Entonces, fijémonos en este dato. Calcular la cantidad de calor que hay que entregar a una masa de ¿cuánto? De 4 kilogramos de agua para calentarla de 25 a 100. Y hacer lo mismo para el hierro. Entonces, ¿qué me está proponiendo el ejercicio? Son 2 ejercicios en uno. Entonces, si uno hace los reemplazos con agua, es un solo ejercicio. Y después hacer lo mismo con las mismas temperaturas, pero para calentar no agua, sino hierro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el dato más relevante? Mirar el calor específico para el agua. ¿Listo? Y el calor específico para el agua es este. Ese es el calor específico para el agua. Bueno, que acá en la tabla faltó, acá no estaba en la tabla, pero listo, la cultura general, ese es. De hecho, en uno de los laboratorios uno pone a las personas a hacer encontrar el calor específico del agua, entonces uno pone a calentar el agua y uno sabe, de acuerdo a un termostato, qué cantidad de calor uno está suministrando para despejar el calor específico del agua, como por ejemplo ahorita, que era Q sobre masa por delta de T. ¿Listo? Pero eso es harina de otro costal. Así es que se halla y después de ese laboratorio uno se da cuenta que da un valor muy cercano a 1 kilocaloría por kilogramo por grados centígrados. Entonces, bueno, ya tenemos acá el C del agua, la masa, y tenemos la diferencia de temperatura. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Confirmen ustedes, por favor. Vayan agilizando la calculadora para que ahorita cuando yo les proponga un ejercicio, ustedes no vayan a tener la dificultad del ingreso de los datos. En este momento, caliente motores. Bueno, entonces usted lo puede hacer idéntico así, pero ¿para quién? Este es para el caso del agua. Entonces, para calentar el agua desde 25 a 100 grados Celsius se necesita 300 kilocalorías. Entonces, bueno, ¿cómo se hará para el hierro? ¿Listo? Entonces, el hierro, entonces yo me voy a las tablas en la parte superior. Y yo ya había visto, hombre, el hierro, como lo trabajamos ahorita, usted lo puede trabajar acá. Con 448 lo puede trabajar con este, 0.107. Listo. 1.1. Y si yo me voy ahorita para la tabla periódica, mire, para el hierro, véalo acá, 0.1. De hecho, aquí está más redondeado, 0.11. Lo ven este valorcito de acá, ¿verdad? Ahí se lo estoy señalando, no el azul, sino el negro, para el hierro. Entonces, ay, pero profesor, ¿cómo vamos a hacer para sacar ese dato? Señores, tabla periódica, listo. Entonces, miren ahí, valor específico. Las unidades siguen siendo las mismas. Calorías por gramos sobre gramos por grados Celsius. Carolina. Ese resultado da negativo. ¿Cuál resultado, Carolina? ¿El del agua? Sí. No, imposible. Imposible, porque usted multiplica 100 menos 25, te da 75. Ah, sí, sí, es que Entonces, estaba haciendo lo contrario, profe. Sí, señorita, por eso es bueno que ustedes estén haciendo eso en la calculadora para que no vayan a cometer el error ahorita y no vayan a decir, ah, es que el profesor siempre le da la oportunidad a unos y a otros no. Entonces, bueno, para eso es que les estoy dando tiempo para que cojan esa bendita calculation. Entonces, bueno, eso hasta el momento bien y yo ya los invito a que hubieran hecho el del hierro, pero como no lo han hecho, entonces, bueno, acá lo tengo. Entonces el de hierro es esto, 1 kilocaloría por kilogramos por grado Celsius. Esto es ahorita en la tabla periódica. En la tabla periódica decía 0.11, ¿cierto? 0.11, ¿qué? Entonces usted tenía acá las unidades, calorías sobre gramos por grado Celsius. Ustedes dirán, ¿pero en qué se parece esto con lo anterior? En esto, muchachos, vean, kilos y kilos. Como tiene kilos,
Y para pasar de calorías a kilocalorías hay que multiplicar por 1000, ¿cierto? Y para pasar de gramos a kilogramos, igualmente, entonces estos 1000 se cancelan con los otros 1000 de abajo y pueden manejarse las mismas unidades. Ese es un truquito que les doy. ¿Listo? Profe, entonces, ¿cuál fue ahorita cuando colocaste la de 448, es diferente la unidad, ¿cierto? Sí, fue porque lo manejamos con Jules. Porque lo manejamos con Jules. Listo, pero no hay problema. Si usted, por ejemplo, en la tabla periódica las manejan con calorías, pero si ustedes el problema se los van a pedir en Joules por X o Y razón, entonces usted ya tiene el factor de conversión entre calorías finalmente. Acá vamos a suponer que este ejercicio te dio 30, ¿listo? Y 300. Pero también te podía haber dado 300 joules o 30 joules, dependiendo de las unidades de acá, del calor específico. ¿Listo? Bueno, entonces para responder la pregunta de Alan, yo creo que iba muy enfocado, ahorita me dice si no. Entonces, según lo anterior, Alan, si yo tengo 4 kilogramos de agua y la misma cantidad de hierro, ¿qué es más fácil calentar? ¿El agua o el hierro? El hierro, profe. De hecho, acá hay un errorcito. Vea, este errorcito acá. Ese es fe. No le hagan caso. Sí, exacto. Esto no es del agua. Profe, Esto no es yo del tengo agua. una preguntita. Este es el calor que se hizo al hierro. Al hierro. Entonces, si uno le preguntan de primera mano, disculpa Olga, para cerrar la idea, antes de que se me vaya a volar la paloma. Si uno llega y le preguntan de primera mano, oiga, caliénteme eso de agua y caliénteme eso de hierro, usted sin saber este dato, usted dice, uy, no, eso me voy a demorar muchísimo calentando ese hierro. Y resulta que es mentiras. Resulta que es mentiras. ¿Por qué? Por otros factores que vamos a ver si más adelante yo les empiezo a explicar. Uno de los factores es, por ejemplo, la unión entre los átomos. Como en el estado sólido, la energía se puede transmitir mucho más rápido en estado sólido que en estado líquido por las distancias de las moléculas, entonces causa mucha más dificultad. Recuerden que calentar algo es hacerlo vibrar. Entonces ese calentamiento, esos enlaces, como están más pegados en estado sólido, son más fáciles de calentar que en estado líquido. Ahora sí, Olguita, ¿qué nos ibas a decir? A menos de que el ejercicio lo pida, uno en la tabla puede elegir si lo quiere hacer en kilocalorías o en calorías. Sí, no hay problema. Esa era mi pregunta. Profe, yo tengo una duda. Ya, puede uno elegir cualquiera de las dos columnas, ¿cierto? Los datos de la Sí, tabla. pero sí, a ver, y dependiendo también de tu misma tabla periódica, Olguita, porque vean, si usted tiene acá, usted puede ver que, por ejemplo, en toda esta tabla periódica están utilizando calorías por grados Celsius, pero digamos que en este momento usted tiene una dificultad muy grande y usted su tabla periódica que ha tenido de toda la vida no la tiene en esas unidades, sino que la tiene en las otras. En joules sobre grados por puede pasar. Y es muy normal. De hecho, a ver, buscamos acá otra tabla, que eso es muy normal, a ver si aparece la otra tabla que es competencia de esta. Una tabla que ustedes llevan mucho a la universidad, no va a aparecer, en la cual sí aparece ese dato. Aparece no en estas unidades de calorías, sino en joules. ¿Ibas tú, Carolina, o Alan iba a decir algo? Yo tenía una consulta, profe. Sí. Si en un proceso industrial debo subir una temperatura a 90 grados y de 90 grados la tengo que volver a bajar, ¿se puede decir que hay doble consumo de energía ahí? Sí. 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 Ah, listo.
Ahora, la cuestión es, por ejemplo, en los procesos de pasteurización, en los cuales se juegan con tanta temperatura, por eso lo más costoso de la leche es eso. Por eso es, Porque usted sabe, el gran costo, no te sabría decir en porcentajes, y también me lo puede corroborar Oscar Tamayo. La leche acá en Colombia, la materia prima como tal es muy barata. Ustedes han visto que hay a veces que hay sobreproducción y eso regalan leche de lo lindo. ¿Qué es lo que le da el valor agregado a la leche? Es el proceso de pasteurización, en el cual se matan las bacterias haciendo esos cambios de temperatura bruscos. Entonces, sí, todos esos cambios, así sea para calentar o para enfriar, es un gasto en joules o en kilocalorías. Claro, porque tengo también que ver, pero no entiendo la inversa, profe, para yo bajarlo, No, por ejemplo, de 80 no, grados a 4. tranquilo, vamos avanzando en los ejercicios y ahí nos vamos dando cuenta si de pronto, si no te he solucionado esa pregunta, entonces me la vuelves a hacer, listo. Listo. Carolina tenía algo para decir. Sí, profe, ¿cómo es de ese 0. kilocaloría, ese 0.11 de dónde salió, cómo lo hizo? De acá, este Sí, 0.11 lo saqué de la tabla periódica, Carolina, mira. De acá, porque estamos hablando de hierro. Míralo aquí. Acá donde tengo, ahí puedes ver la manito, míralo acá. Usted tiene, o si tiene a la mano una tabla periódica, ojalá fuera esta. Ojalá fuera esta. Mírelo acá. Miren el dato de 0.11. ¿Lo puedes ver, Carolina? Sí, profe, lo estoy viendo. Entonces, Entonces mira, el en el 0.1, modelo, sí, es lo mismo, 0.1 y 0.11 no hay problema. ¿Listo? usted dijo que se dividía algo por 1000 o se multiplicaba algo por 1000. No, porque ustedes tienen las unidades acá, mira, y te señalo, esta es la clave o el modelo de la tabla periódica para uno ubicar los numeritos que quiere decir cada uno. Y entonces acá las unidades son kilocalorías sobre gramos, calorías sobre gramos. Y es lo mismo que tener kilocalorías sobre kilogramos. Ah, ok, profe. Bueno, listo. Bueno, Entonces, profe, gracias. continuando con los ejercicios, entonces tenemos esto de acá. Entonces acá tenemos este primer taller de calorimetría. ¿Listo? Usted tiene acá calcular en Joule el calor necesario para calentar 8 kilogramos de plomo. Entonces, bueno, señores, viene el primer ejercicio. Listo. Si usted plomo, vea, copia acá la masa, que es plomo, este con este, y le voy a poner ya en la tabla periódica el plomo, listo. O vamos a ver si está aquí en la plomo, si está el plomo, véalo ahí. Entonces, escoja con qué unidad va a trabajar. El resultado, recuerde que me lo va a ubicar aquí en el chat, aquí. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? Alan, ¿qué? Ah, bueno, acá, en el chat. Listo, me copia el resultado. El primero que me copia el resultado le doy .1 para dentro de 8 días. Sí. Sí, hace rato. ¿Listo? Les pongo el ejercicio, M miren del los datos. Profe, pues es 448. 128. Entonces 128. 128 Profe, ponga ejercicio, hágame el ocho favor. por la inicial menos la final. Ujú. 120 Ah, menos 40. sí, tranquila, si quieres, apele a todos cómo está haciendo el 128 ejercicio. por 8. Olga, ponlo en silencio. Oiga, ¡Ay! apaga el micrófono. Perdón. Bueno, que conste que es el primero, la primera persona que copia la respuesta. Bendito sea mi Dios. A ver.
Bueno, señores, ya les di todo el tiempo del mundo. Vamos a ver quién. Es por acá. Empieza Oscar Tamayo. Oscar Tamayo dice Olga hizo esto, Olga, tan, bueno. Lo voy a resolver, ¿listo? Entonces, a ver. Te lo voy a resolver. Ustedes saben que Q es igual a masa, ¿cuánto? 8 kilogramos. De hecho, espérenme un momentico. Ay, bendito, se me puso loco el mouse. Si supieran cómo es de maluco manejar eso. $8 kilogramos por el calor específico de plomo, que si yo me pongo a averiguar acá, entonces yo sé que la mayoría trabajaron con joules, entonces lo trabajaron con 128. 128 joules sobre, ¿qué unidades tiene esto? Joules sobre kilogramos por grado Celsius. Kilogramos por grado Celsius por delta de T. Y delta de T es igual a 120 menos 40. 120 menos 40. Para que me dé Celsius. ¿Listo? Entonces acá continuamos con los procesos de cancelación. Cancelamos grados Celsius con grados Celsius y kilogramos con kilogramos para que me dé finalmente joules. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da? Entonces yo cojo mi calculadora. Entonces voy a hacer la resta de 120 menos 40, porque esa es otra forma de hacerlo, por 128 por 8. Bueno, a ver si me equivoqué. A mí me dio 81.920 joules. De hecho, lo voy a volver a repetir porque uno nunca sabe. 8 por 128 por la diferencia entre 120 menos 40. Y efectivamente me da lo mismo. Entonces vamos a ver quién. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Por acá, Oscar Tamayo, no te dio. Olga Roja me dice 81.9. Olguita, no. Y lo expliqué ahorita muy bien, ¿cierto? Que les dije que esa coma es punto y el punto es coma. Entonces es muy bueno que te esté pasando. Ay, usted me va a decir, pero es que este tipo sí me la tiene montada. No, Olga, es muy bueno que te haya pasado eso en este momento, Sí. para que te pase acá y no te pase dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, Oscar Augusto Arismendi es la persona que sí. Véalo acá. Entonces va punto 1 para Arismendi. Listo, muchachos. Bueno. Entonces, Olguita, por acá. Alan se demoró un poquitico, me imagino que unos cuantos segunditos, pero Alan, ahí ves que Oscar estuvo un poquitico más adelante. Carolina está perdidita, quién sabe qué hizo. Olga acá lo corrigió. Olga, después tuviste un minuto. Me equivoqué en el calor. Bueno, pero acá sí lo corrijo. Bueno, entonces listo, quiere decir que ahí vamos aprendiendo todos. Entonces permítame, voy a borrar esto. Y entonces de esto trata la primera tanda de estos ejercicios, encontrar el calor específico acá. Ahora, ¿qué es la cuestión? Que ustedes no siempre le van a pedir el calor. Pueden que el calor se lo den y que le pregunten la masa, o que le pregunten el calor específico, o que le pregunten la temperatura final que usted quiere llegar después de agregarle tanto calor. ¿Listo? Entonces, hay ciertos aparatos que sí me permiten llegar a eso. ¿Sobre todo qué? Sobre todo esos hornos en los cuales uno sabe que calor también tiene otra forma en cuanto a la convención con electricidad. ¿Sí? Entonces, usted también sabe que, calor es igual a I
por R, ¿cierto? Intensidad de corriente por resistencia. Entonces, esos son temas que despuesitos vamos a trabajar, ¿listo? Pero entonces hay máquinas que ustedes me lo entregan y esto me lo pueden entregar, por ejemplo, en vatios, como unidades de potencia de calor, ¿listo? Entonces, de acuerdo a los watts que yo le vaya a entregar o a los vatios que yo le vaya a entregar, yo puedo predecir, si ya tengo la Q y sé la masa, y sé el C sub P por tablas, y tengo una temperatura inicial, ¿yo a qué temperatura final voy a llegar? Tengo todo y puedo despejar la temperatura final. Listo. Entonces, por ejemplo, este acá. ¿Cuál es la variación de temperatura que sufre una masa? Calcular la masa de mercurio de 20. Bueno, ni crean que les voy a pedir que hagan el 7. ¿Cierto? Bueno, hágame un favor, vamos a hacer el 5. Pero, señor Arismendi, por favor, no concurse en esta oportunidad, ¿listo? Para que le deje la oportunidad a los otros. Señores, que conste, le acabo de amarrar al señor Arismendi. No más se lo voy a amarrar por esta tanda. Para la próxima lo suelto. Calcular la masa de mercurio que pasó de 20 grados Celsius hasta 90 grados Celsius y absorbió 4.400 calorías. Listo, ya notaron los datos. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar, ¿qué necesitan ahí? El calor específico del mercurio. Entonces yo se los voy a mostrar. Vamos a ver si primero que todo está en la tabla. Y si no está en la tabla, yo se los puedo mostrar en la tabla periódica para que ustedes acaben de completar el ejercicio. Entonces, bueno, voy a empezar a mostrar la periódica. Perdón, primero que todo la tabla. A ver si está aquí. Aluminio, berilio, cobre. Señores, no está la del mercurio. Ah, sí está, mírela ahí. ¿Ya la vieron? 140. Recuerden las unidades. La primera parte, joules sobre kilogramos por grado Celsius, y si van a utilizar la segunda, serán calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Listo? Usted verá y ya usted tuvo unos elementos para decidir cuál de las dos va a utilizar. De hecho, voy a ver si me da para mermarle para que usted pueda tener ahí las unidades y a su elección. Entonces, si ven que los ejercicios se prestan para eso. Profe, ponga el ejercicio un momentico, hágame el favor. Y es Carolina. Pues es que lo que pasa es que como estamos hablando de calor, entonces usted, para que pueda, porque si no te vas a quedar ya atrasada. Bueno, muchachos, no siendo más, yo creo que por acá ya hay varias personas. Listo. Ajá, ajá.
Bueno, entonces voy a empezar a resolverlo, listo. Listo, les doy 10 segundos para Profe, que copien la espéreme, respuesta. porfa. Bueno, y Oscar Tamayo, ¿qué le pasó? Profe, espere un momentico. No, porque si no me dejan esperando toda la noche. No, Listo, que... sí, 10 segundos, o si no, ya la próxima. No va a ser la única oportunidad que vamos a dar. Porque no me puedo quedar en este temita. Punto de calorimetría. Bueno, no siendo más. Vale, ya copia, listo. Entonces, tamaño hasta fin. Listo. Hasta aquí llegó. Ya se cerró la convocatoria. Vamos a hacerlo. Entonces usted dice la masa de mercurio. Entonces, si yo voy a despejar esto, entonces, ¿qué voy a tener? A ver, por acá. Entonces voy a tener que la masa es igual a ¿qué? A Q sobre C sub P o calor específico. En alguna parte le dicen C sub P y en otras partes C solo. C por delta de T. Entonces, ¿cuánto era? Tenemos el calor, era 4.400 calorías. ¿Sobre qué? Sobre el calor específico para el mercurio. Entonces, si yo me voy para las tablas y ya sé que me dieron calorías, entonces yo lo más recomendable no es trabajar con Joule, sino con este. ¿Por qué? Porque ahí ya tienen las unidades de calorías. Entonces voy a trabajar para el mercurio con este. 0.033. 0.033. ¿Qué unidades? Calorías, para que se me puedan cancelar con las de arriba, sobre gramos por grados Celsius. ¿Por quién? Por la diferencia de temperaturas. Entonces acá me está diciendo que la diferencia de temperatura es 90, que pasó de 20 a 90, entonces la diferencia es 70. 70 grados Celsius. Y ahí sí voy a empezar procesos de cancelación. Cancelo grados Celsius con grados Celsius, calorías con calorías, y ya sé que las unidades que me van a dar están en gramos. Entonces, si yo voy a hacer eso en la calculadora, ingreso 4.400 dividido, abro paréntesis, 0.033 por 70 y cierro paréntesis. Entonces, todo esto me va a dar ¿cuánto? Según lo anterior, voy a colocar acá el resultado. Me va a dar acá 904,7 1904,7 gramos. Que si yo ya correr 3 veces, entonces corro 1, 2, 3 veces, y es lo mismo que decir 1.9 kilogramos. ¿Listo? ¿Ya copiaron el ejercicio? Bueno, vamos a ver qué persona entrega el resultado en gramos o en kilogramos.
es indiferente, listo. Entonces recuerden, el ingreso en la calculadora, porque si ustedes ingresan, yo he visto que puede cometer este error, recuerden siempre poner acá un paréntesis, en esto, vean, aquí y acá. Cuando ustedes ingresen este valor, usted le va a dar la tecla dividido, ¿cierto? El botón 4.400 dividido, paréntesis, 0.033 por 70 y cierra el paréntesis. Porque ese pudo haber sido el error de alguien. Si usted no le pone este paréntesis, entonces, ¿qué va a hacer la calculadora? Les lo voy a borrar. Si usted no pone eso, en algunas, no en todas las calculadoras, hay unas que son más inteligentes que otras, a veces no así. Entonces me va a coger este dato, vea, de acá para acá, y este resultado me lo va a multiplicar por 70. Vea. Y eso da una operación muy distinta. Ese es un error muy común que podemos cometer. ¿Listo? Cuando ustedes tengan en el denominador una operación más larga que en el numerador, o sea que en la parte de arriba, usted lo de abajo lo encierra todo entre un paréntesis. ¿A quién le pasó así? Ay, disculpen. Esperen un momentico que esto se me va a apagar si no lo conecto al cargador. Entonces, ¿a alguien le pasó un parecido con respecto a los cálculos? Hay que correrle a esto. Bueno, señorita. Entonces, un cursito de calculación. ¿Listo? Ahí sí no le vaya a decir, ay, pero es que yo perdí el papel por el profesor. Ahí sí no, nada que hacer. Y esto, para eso es que uno le manda los ejercicios a ustedes, para que vayan y practiquen. ¿Listo? A ver. Listo acá, listo ya conectado. Ahora sí podemos continuar. Entonces vamos a ver quién fue el beneficiado hoy. Por acá yo tenía fin. Y acá cuando puse la palabra fin es que nadie más podía seguir. Ni con la brisa de la rosa. Ay, ¿por qué está diciendo brisas de Rosa de Guadalupe? Por Dios mío, a trabajar. Ay, por Dios bendito, ¿qué pasó acá? No aparecen los otros datos. Uno Profe, que igual tendrá no que se hacer perdió para de que mucho que aparezca esto. ahí ninguno dimos con el resultado. Sí, ninguno dio. Alan no dio con el resultado. Pues después de, por ahí dio Oscar, 1904. Alan, Sí, Alan ganó. Alan lo dio. Alan, a ti te dio el resultado. Sí, yo lo había Sí, puesto. Alan dio el resultado. Alan lo puso primero. Sí, muchas gracias. Gracias a Dios, Alas tienen una barra muy grande. Profe, yo soy muy honesto. Oscar, por Dios. 0.1 para Alan, listo. Bueno, Ay, señores, ya no, le merecen ese libero. punto. Le libero. Ah, bueno, entonces no hagamos más. Carolina dice que no hagamos más, entonces continuamos. ¿Listo? Ay. No me quiere echar los compañeros encima de... Lo bueno es que está quedando grabado. ¿Listo? Entonces, esta es la parte para que ustedes terminen ese taller. Bien juiciosos, pero esto, por ejemplo, es temperatura final. Todos estos eran para materiales puros. Se mezcla un material con otro. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo algo caliente y le voy a sumergir algo frío o viceversa, ahí hay un intercambio de calor. Entonces sí, podemos estar hablando que uno está cediendo calor y otro está ingresando calor. Entonces ahí sí vamos a empezar a hablar de calores positivos y calores negativos. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, acá, el primer ejercicio. Mírenlo acá. Se mete en una barra 1 kilogramo de hierro a 90 grados Celsius en una olla con agua a temperatura ambiente. Entonces el agua está fría. Y voy a meter una cantidad de hierro que está a una temperatura mucho mayor que la de agua. ¿Cuál será la temperatura final del sistema?
Entonces ustedes saben, ¿cierto? ¿Quién se Profe. tiene que enfriar y quién se tiene que calentar? Profe, yo ahí sí tengo una duda. Por ejemplo, eso no se puede hacer por regla de tres, ¿cierto? ¿No? No nos da. Ahí no nos da, ¿por qué? Porque hay que considerar caso particular. Cada uno es superente, entonces se mezclan todas las unidades anteriores. Cada uno tiene un calor específico distinto. Ahora, lo que vamos a encontrar realmente es la temperatura final o la temperatura, ¿se acuerdan cómo lo estamos llamando también eso? Cuando los dos alcanzan, sí, pero cuando, yo me acuerdo que las primeras clases hablamos de equilibrio térmico. ¿Listo? Para que alguien alcance el equilibrio térmico es porque el calor que se desprende es el mismo que el calor que gana el otro material. Entonces, bueno, acá tenemos el calor ganado por el agua y el calor que sale del hierro. ¿Listo? Si yo hago una sumatoria de calores, lo que se suma menos lo que se cede, entonces ahí queda balanceado y ahí ya no hay transferencia de calor. ¿Listo? Acá ya se alcanza el equilibrio térmico. Entonces, ¿qué hace uno? Uno empieza a hacer el calor que se gana. Y el calor que se gana por el agua es lo mismo. Entonces tenemos, recuerden las mismas, seguimos manejando la misma fórmula. C por M por delta T. ¿Listo? Pero como estamos hablando para el agua, entonces este será el del agua, el C del agua, la masa de agua, ¿cierto? Por el cambio de temperatura. Acá el cambio de temperatura es muy particular, porque entonces la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Y la temperatura inicial sí la sabíamos que era temperatura ambiente. Entonces acá tenemos todo este dato, de acá hasta acá, es para esta primera parte, el calor que se gana con el agua. Ahora, el calor que es cedido por el hierro, ¿listo? Entonces es lo mismo. Acá voy a utilicemos otro color. Entonces, este es el calor del hierro por la masa de hierro, ¿cierto? Por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Habíamos acordado que esto era, esto es como tener el agua, una cantidad de agua que esa cantidad está a 20 grados centígrados. Y yo le voy a meter al agua, voy a meter digamos así, un bloque de hierro. Oiga, qué pulso. Un bloque de hierro, y ese bloque está a 90 grados, ¿cierto? Entonces las condiciones iniciales son estas, y las condiciones finales es cuando yo ya ingreso el hierro dentro del agua. Entonces esta temperatura final es esta misma, ¿cierto? Porque ahí se alcanza el equilibrio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace ahí unos procedimientos que yo sé que yo puedo tener unos factores multiplicativos entre sí. Por ejemplo, yo puedo llegar y multiplicar todo esto y lo voy a multiplicar por la temperatura final y después por los 20 grados centígrados. ¿Listo? Y igualmente para acá. Todo esto de acá yo lo voy a multiplicar por temperatura final y luego por los menos 90 grados, que eso es lo que hice aquí el ejercicio. Entonces, cuando yo multiplico 1 por temperatura final, entonces me queda este factor. De hecho, vamos a ver si puedo llegar y corregir, quitarle esto, ponerle otro color para que quede bien diferente. Y este por este. Entonces, este factor de aquí, el verde, este verde salió de esa multiplicación de lo que está señalado con verde. Y este otro factor de acá, ese morado, salió de acá. Véalo acá.
¿Sí lo ven? Entonces, ¿por qué queda así? Vean, queda kilocalorías sobre grados centígrados por temperatura final, porque no puedo cancelar los grados, porque como esta todavía no me la sé, entonces queda expresado. Y la otra, entonces tengo acá unos factores que van a ser multiplicativos entre sí, unos factores que son con temperatura final y otros factores. Vamos a hacerlo así y borrando esto. Este factor de acá, si yo lo multiplico por la temperatura final, me va a originar este factor. Véalo ahí. Y cuando yo tenga este mismo factor, pero por 90, me va a originar todo este otro término. El signo negativo, ¿de dónde salió? De multiplicar por menos 90. Igualmente este signo negativo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo sí puedo llegar, entonces me quedarán acá. 20 por 1, 20, ¿cierto? Vamos a ver así, con otro color. 20 por 1, 20. Y 20 por 0.1 me da 9. Entonces, estos dos factores yo los puedo juntar. Entonces, yo puedo juntar 20 menos 20 y menos 9 para que me dé menos 29 kilocalorías. ¿Por qué? Porque acá ya sí puedo cancelar grados centígrados con grados centígrados. Ahora, este 1.1 ¿de dónde salió? Salió de multiplicar este factor 1 y acá tenía el otro factor. Este es 1 y este de acá, 0.1. Y como ambos son positivos, yo los puedo reunir en un solo factor, que es este, 1.1. Entonces, toda esa ecuación, que está un poquitico larga, ya la voy resumiendo. Entonces, desde acá, yo ya puedo despejar la temperatura final. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar este 29 para el otro lado que está negativo, lo paso positivo. Entonces, se lo voy a hacer paso por paso. Entonces, queda 1.1 kilocalorías sobre grados centígrados, temperatura final. ¿Es igual a qué? A 29 kilocalorías. Entonces, ¿ahora qué hago? Estos grados centígrados que estaban dividiendo, miren, estos de acá van a pasar a multiplicar y estos que estaban acá van a pasar a dividir. Entonces quedará ¿cómo? Entonces queda temperatura final es igual a ¿qué? A 29 dividido 1.1. Entonces yo tenía acá 29 ¿qué? Kilocalorías y estas de acá las pasé a dividir kilocalorías por grados Celsius. Estos grados Celsius se estaban dividiendo, mírenlo acá estoy viendo, y quedaron multiplicando. Entonces yo cojo 29, divido 1.1 y me va a dar eso, 26.36. Eso está bastante complicado. Entonces ya sabes eso. ¿Listo? Entonces es usted llegar y primero dejar expresado términos con temperatura final, multiplicar entre sí términos semejantes, términos que contengan temperatura final y los términos que no tengan temperatura final, que los puedes resumir y ya haces un despeje final. Esto ya lo copió para que lo tengan bien explicadito.
Bueno. Entonces acá tienen ustedes unos cuantos ejercicios con su respuesta. Mírenlo ahí. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio cuando 100 gramos de leche se hallan a una temperatura de 100, se le agregan 100 gramos de café, que esta temperatura suponga que el calor específico de los líquidos es igual al del agua? Desprecie el calor específico del recipiente. ¿Listo? Ahí tienen respuesta, otros, ahí tienen también otros ejercicios con sus respectivas respuestas. Tienen 2 ejercicios para que hagan temperatura. Eso es para que encuentren temperatura final de una mezcla, así como se halló el ejercicio anterior. Bueno, y vamos para el último tema de hoy. El último tema de hoy se llama calor de fusión y calor de vaporización. Entonces, ojo con este término, se llama también calor latente de fusión o calor latente de vaporización. Entonces, esos datos muchachos también los van a encontrar. No me vayan a decir, profe, pero usted nos va a dar todos los datos. Pues yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque los encuentran también acá. ¿Ya lo vieron? Miren la tabla periódica. Sí, ya. Entonces, fíjense, por ejemplo, calor de vaporización, mírelo acá. De vaporización. Y aquí, calor de fusión. Entonces, esos términos de fusión y de vaporización, ahí ya vamos a hablar de cambios de estado, cuando pasa de sólido a líquido y de líquido a vapor. ¿Listo? Entonces, estos son distintos. Ahora, ¿usted qué necesita? También saber las temperaturas de fusión y temperatura de ebullición. ¿Listo? Para saber, para situarse dónde empieza un calor de fusión a actuar. Un calor de fusión va a actuar en la temperatura de fusión. Entonces usted dice, pero ¿dónde está la temperatura de fusión? ¿Dónde está la temperatura de fusión? ¿Dónde está? Entonces yo les digo. Está aquí. Véalo ahí. ¿Sí lo ven? Punto de ebullición y punto de fusión. Sí. Entonces uno teniendo como referencia estas temperaturas, usted sabe si va con los otros datos de calores de fusión y calores de vaporización. ¿Listo? Entonces ahí sí vamos a hacer un ejercicio para que ya me vayan entendiendo. Entonces esos calores tienen que ver el calor como tal. Mire que ya teníamos tenemos acá otra formulita que es mucho más sencilla que la anterior. Acá el calor va a ser igual a ese calor de fusión o de vaporización por la masa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a un cubo de hielo de 50 gramos que está a menos 40 Celsius para derretirlo y obtener agua a 0 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, primero, entender esto. Temperatura inicial, ¿cierto? Temperatura final. Y entonces acá yo ya me empiezo a meter con un dato que son las gráficas de calentamiento. Esas gráficas, infortunadamente, yo tenía mucha esperanza. ¿Por qué? Porque esas gráficas uno las podía construir con el horno Mufla, con el que empezamos a trabajar en el laboratorio. Pero bueno. Entonces, a ver, usted tiene así. Estas curvas que lo va a tener de calor, mírenlos. Esto es calor y esto es temperatura. ¿Listo? Entonces fíjense acá, no hay necesidad de hacer el anterior. Recuerden el problema, me están diciendo que qué cantidad de calor necesito para derretir hielo. Entonces,
derretir hielo. Entonces yo tengo hielo sólido, ¿listo? Y lo tengo a una temperatura inicial de ¿cuánto? Voy a utilizar otro color para que sea más visible. Y es más, voy a agrandarla, ¿listo? Para que ustedes la vean así. Entonces, temperatura. Entonces, por ejemplo, acá son 0 grados Celsius. ¿Sí? 0 grados Celsius. Empieza. Entonces, vamos agregando calor. A medida que yo vaya agregando temperatura, que vaya subiendo la temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la temperatura de fusión del hielo? Ah, perdón. Esta partecita acá me quedó malita. Uno arranca, el ejercicio arranca con menos 40 grados Celsius. Y la temperatura de fusión del hielo es 0 grados Celsius. Entonces acá, claro, mira el comportamiento que empieza a haber. Mientras va aumentando la temperatura, miren, ¿ven? ¿Qué pasa con el calor? También empieza a aumentar. Cuando esto ocurre, quiere decir que sigue en el estado sólido. Aquí. Y entonces en esta parte, usted va a operar ¿con cuál fórmula? Con la fórmula que habíamos dicho, MC sub P, o calor específico delta ET. Entonces este es, digamos, un calor 1. Que es lo que yo necesito para variar desde menos 40 hasta 0 grados Celsius. Pero llegando acá, aquí a este punto, yo necesito romper todos esos enlaces, romper y pasar de sólido a líquido. Entonces el calor que yo seguía suministrando no es suficiente y yo le tengo que dar otro impulso más. ¿Cuál es el impulso más? Es el calor de fusión, es el que me aparece en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces estamos hablando de calor de fusión para el agua. Entonces aquí yo voy a hacer otra fórmula que ya habíamos dicho. Vamos a llamar esto Q2. El Q2 va a ser igual a L por M. La masa sigue igual, ¿cierto? Ahora se halla de esta otra forma. Y fíjense lo que pasa. Sigue a misma temperatura, esto se llama un ISO. Mientras yo vaya suministrando calor en este punto de acá, la temperatura no me va a aumentar, porque todo el calor que yo suministre en esta región sigue aumentando, pero la temperatura no, sigue siendo igual, está en la temperatura de fusión. Todo el calor que yo vaya suministrando se va a ir para romper los enlaces, pero no aumenta la temperatura. Esa parte, copiense ese pedacito, para que lo tengan. Este pedacito de la gráfica. Este. Para que lo vayamos a entender. Profe, pero no, el calor latente no se tomaría de la fase sólida a la líquida en ese primer Q1. Sí, ¿y cuál es? No, porque todavía no ha llegado la temperatura de fusión, por eso te estaba mostrando ahorita en el otro lado de la tabla periódica, las temperaturas de fusión y las temperaturas de ebullición. Profe, Por acá, mira, temperatura de fusión y por acá temperatura de ebullición, y esos datos sí los tienes de las tablas periódicas. Ya, sí.
Si usted no ha alcanzado esa temperatura de fusión, usted todavía se sigue o sigue Vale. eligiendo Q1. Q1 por M se supe delta de T. Pero si usted ya alcanzó la temperatura de fusión es porque usted pasó antes por esa primera etapa de Q1 para poder romper esos enlaces. Entonces, por eso ese es el costo que tienen los procesos de pasteurización, porque usted va adicionando calor para una cosa que se devuelve. La parte de acá ya del ejercicio que estábamos viendo. Aquí, vamos a ver si es este, sí, es este. Entonces, fíjense que usted tiene la primera parte, ese es el Q1 que estábamos hablando. Primero hay que llevarlo de 40 grados Celsius a 0 grados. Entonces usted tiene estas unidades. Entonces este es el calor específico, mírenlo. Este es el C para el hielo. El agua. Eso estaba por acá en tablas, si no estoy mal. Sicilio, bronce. Ah, bueno, sí, no, porque es que sería una tabla supremamente grande, listo. Pero, y el cuerda del agua, ¿cuánto es? Del agua líquida. 4186, ¿no? No. El calor específico de agua líquida. Profe, se te entrecorta. ¿Cuál me probó? Calor específico del agua líquida. Del agua líquida lo habíamos dicho al principio, que es 1. 1 kilogramo, calor. profe. 1 kilo. ¿Qué? Una kilogramo por kilogramo grado centígrado. Una caloría sobre gramos por grado centígrado. Listo, recuerden que lo mismo es 1. Entonces este es el de hielo, la misma cantidad de agua y el cambio de temperatura. Mucho cuidado con esto, Alan. Mucho cuidado con esto. Esta es la temperatura final. Y si la temperatura inicial, este es el menos de la fórmula, y este menos es el menos de la temperatura inicial. Se convierte en menos por menos, más. Esto pasa cuando la temperatura inicial tiene valor negativo. Entonces, bueno, exacto. Entonces, listo, ya hicieron los cálculos para que les dé 1000 calorías. Vayan agilizando esa calculadora. Esa primera parte, llevarlo a el calor que se necesita para llevar a 0 grados centígrados. Ahora nos falta el calor para transformar, porque hace 0 grados centígrados todavía ese cubo no ha tenido la energía para transformarse de sólido a líquido, no ha podido empezar a romper los enlaces. ¿Quién le da ese otro impulso? Se lo da ese el calor latente. ¿Listo? Entonces tenemos esta parte. Profe, tengo una duda. Me parece que en Khan Academy, los ejemplos que vimos decían 4186 joules. Es lo Sí, mismo, pero ¿cierto? La conversión. no, sí, acuérdate la conversión entre calorías y joules. Listo. ¿Listo? Acá estamos trabajando el C como estamos trabajando en calorías. ¿Listo? Pero sí, también lo pueden trabajar en joules, no hay ningún problema. Entonces, volviendo acá, entonces ustedes tienen para derretir el hielo, entonces usted a ver. Ese es el calor latente. ¿El calor de qué? De fusión.
La misma cantidad, los mismos 50 gramos. Entonces tenemos acá que en esta multiplicación tendríamos que son 4.000 calorías. Entonces todo el proceso, este es Q2. Recuerde, este es Q1 y este es Q2, el de la gráfica. Recuerde que habíamos dicho que la gráfica tenía esta primera parte. Esto es Q1 hasta aquí. Y luego viene Q3. Esto es Q1 y esto es Q2. Profe, ¿qué número es esa página en el módulo? Es que se escucha un poquito entrecortado, entonces para seguir, para ir mirando también ahí. Se escucha entrecortado. 71. 71. Primera parte. Entonces acá el calor total para transformar todo eso va a ser igual a ¿cuánto? A 5.000 calorías. 1.000 del calor 1, 4 del calor 2. ¿Listo? Entonces acá tenemos un taller. Es un solo punto. ¿Ah? Profe, Un vaso contiene punto. profe, yo tengo una duda. El L es el calor latente, entonces es el calor latente del agua que está cambiando de fase de sólido a líquido, ¿no? Exacto. Usted Listo. consulta calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Ahora mire, el ejercicio que pone acá. Acá le entrega todo. Un vaso contiene 0.45 kilogramos de agua, está a 20 y se va a enfriar a 0 grados Celsius. Agregándole cubos de hielo a 0 grados Celsius. El calor latente de fusión del hielo es este y el calor específico del agua es este. Entonces, ahí me dice, acá, Hola, hola, hola. Profe, se le fue mucho la onda. hola Olga, ¿Mm? sí, Sí, hola Olga. Bueno, ¿cómo sigue la conexión? mejor. Íbamos hasta la que estaba mostrando las opciones, o hasta ahí yo Y ya escuché. para terminar, y, y también, ya para terminar, veamos los diagramas de calor-temperatura que ya los adelantamos hace nada. ¿Listo? Aquí se encuentran estos diagramas de calor-temperatura. Bueno, entonces, ojo muchachos, que a veces no basta con pasar de sólido a líquido, sino que a veces nos piden también pasar hasta el estado gaseoso. Profe, yo tengo una duda. Si por Entonces, ejemplo, por acá va a ser un Q1. Disculpa, dígame. si me piden calcular el Q, Q1, acá Q2, aquí Q3, aquí Q4. Alan, habla por favor. si me piden calcular el Q de menos 4 grados a 0, entonces nomás sería calcular uno solo, no hay que calcular los dos porque no cambia de fase. En el ejercicio propuesto, en este. No, pues en Nosotros- 1X, en cualquiera. No hay cambio de fase, no, ustedes manejan el primer calor con el que ¿listo? Listo. Entonces, bueno, acá en estos diagramas vemos diferentes calores. ¿Listo? Cada uno tiene un tipo de transformación. Entonces, muchachos, cuando ustedes vean estas cimas, mire que la gráfica se divide en ¿qué? En valles y en cimas. En valles
Este es un valle, este es otro valle donde dicen vaporización, son valles. ¿A quién se le está escuchando el perro? Yo. Bueno, entonces tenemos acá. Entonces es Q2, Q3, unos calores que van a ser una sumatoria, porque el ejercicio puede que me piden desde tal temperatura sólido y llevarlo a líquido y luego de líquido llevarlo a gas. Entonces se vuelve en una conjunción muy bonita. ¿Por qué? Porque yo tengo que, por ejemplo, prestarme a hacer estas operaciones. Por ejemplo, se tienen 4 kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué cantidad de calor hay que entregarle al hielo para llevarlo a vapor a 100 grados centígrados? Lo mismo para llevar de nuevo el vapor de 100 a menos 20. Dice ahí dibujar las dos evoluciones en el diagrama calor-temperatura. Entonces, bueno, lo primero yo sé es que en la gráfica tengo esta partecita. Y para hacerlo como más real, viene como así, ¿cierto? Entonces por acá, esto es grados. Y usted sabe que llega hasta el sólido y llega a la temperatura ¿de qué? De fusión. ¿Cuál es la temperatura de fusión del hielo? 0 grados. ¿Cierto? Entonces esto es igual a ¿qué? A un Q1, listo, lo habíamos dicho acá en la otra, en la gráfica lo tenemos así, Q1, y esto es igual a MC sub P delta ET. ¿Listo? Acá tenemos los datos. Tenemos acá la temperatura y la masa. ¿Cuánto era la masa? 4 kilogramos. Entonces, acá empezamos. Desde menos 20 hasta 0. Entonces tengo 4 por 0.5 por la diferencia entre 0 menos 20. Hagan la operación para que sepan que les da 40 kilocalorías. Listo, ya lo hicieron. Hágale que les doy tiempito para que se vayan Sí, acostumbrando. profe, ya. Entonces, bueno, acá tenemos, aquí. Entonces, este dato paso a borrar. Entonces, este dato era ¿de cuánto? De 40 kilocalorías. Entonces, eso es lo que me va a pasar a registrar el gráfico. 40. Porque las unidades que estoy utilizando son ¿cuáles? Kilocalorías por acá. Y por acá las unidades son grados Celsius. ¿Listo? Entonces, mire cómo se construyen estos diagramas de unidad. Ahora tenemos la segunda fase, que es este valle. ¿Listo? Ya, aquí. Y acá es donde llega el Q2. El Q2 que es igual a ¿qué? A en esta Profe, se fórmula le pone escucha delta de T, entrecortado. no hay por qué. Sí, tranquila. El delta de T acá no funciona. ¿Por qué? Porque acá T2 es lo mismo que T1. ¿No ve? Esto se llama una isoterma. ¿Isoterma qué quiere decir? Igual temperatura iso. Vayan construyendo el diagrama conmigo, porque ahí ya está construido en el módulo.
Entonces usted tiene esta parte acá y entonces vamos a encontrar, tenemos este dato, el del hielo, vea. Entonces esto es 80 por ¿cuántos? Por 4. 8 por 4. ¿Cierto? Veanlo acá. 80, 8 por 4, 32. Entonces este es Q2. La temperatura sigue constante, pero corre hacia la derecha acá. Claro, porque está corriendo, se le sigue adicionando una cantidad de calor, pero ese calor no va a aumentar la temperatura, sino que ese calor lo que va a hacer es aumentar la energía cinética para que se puedan romper los enlaces y pasar de sólido a líquido. Entonces nos vamos para el gráfico. Entonces acá en el gráfico, borro todo esto de acá. Y entonces usted me va a poner acá, ¿cuánto? 320. Pues no, no me puede poner 320. ¿Por qué? ¿Quién se la pilla? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el error de poner 320? Porque ya lleva 40. Exacto. Entonces, ¿cuánto se pone? ¿Cuánto se pone? 280. 280. Ay, Dios mío, esas matemáticas de estas muchachas, por Dios. O se suman. ¿Cuánto? Se suman. Sí, claro. Ah, yo se Sí, la estaba restando. 320. No, ¿por qué? 360. No es que estamos... Claro que sí. Claro. Claro, 360. La diferencia entre estos dos, ahí están los 320. ¿Cierto? Y seguimos con la gráfica. Entonces, próximo. Y llevarlo hasta dónde. Hasta 100 Aquí. grados. Hasta la temperatura de ¿qué? De fusión. ¿Cuál es la temperatura de fusión en este momento? Sí, exacto. 100 grados Celsius. Entonces acá tengo todos los datos. Vean, esta parte ya la tengo líquido. Entonces ya no voy a utilizar este, sino este. Vean. Entonces esta región, acá, tengo Q3. Y ese Q3, como otra vez es un valle, es igual a M por C por delta de T. Ah, pero es que yo lo hallé ahorita y me dio 40. No, señores, no le va a dar lo mismo. Por la simple y llana cosa que primero para el agua líquida es distinto al calor específico del hielo. Mírenlo acá. En uno era 0.5 y otro es 1. ¿Y cuál otra son las temperaturas? Porque usted pasó de -20 a 0 y ahorita va a pasar ¿de cuánto? De 0 a 100. Y así hallamos Q3. Vea, usted lo tiene ahí la misma gráfica, se lo dice. Va a pasar de 0 grados, mírelo acá, hasta 100 grados. Entonces acá está Q. Ahí. La masa por el C del agua, el calor específico del agua, el C sub P del agua, es lo mismo, por la diferencia, temperatura final menos temperatura inicial. Si usted llega ahí y pone acá, tiro, ¿sí me escucharon esa parte? No, O sea, nada de profe. poner,
Ah, bueno, pero ahí sí me escuchó cuando dije lo último, qué maravilla. Ah, entonces ahí Profe, que se queda. le está escuchando Entonces ustedes entrecortado. hagan esta operación y usted me le va a dar 400 kilocalorías. Listo, hágale pues. Ya lo hizo. ¿Cuál es la diferencia de temperatura, profe? 100 menos 25, 20, 25. Bendito sea mi Dios. No, Carolina. Porque usted a menos 20 la tenía sólida, pero es que usted ya le entregó un calor para que ya no esté a menos 20, sino que esté a 0 grados. Ahí en la pantalla puede decir cuál es la temperatura final y cuál es la temperatura inicial. Ah, sí, profe, ya. Entonces acá tenemos Q3, ese Q3 es igual a ¿cuánto? Allá abajo dijo que era igual a ¿cuánto? A 400 calorías. Entonces yo llego y pongo acá 400. Listo. Y ahí sí no se le suman los 360. ¿Aló? 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 ¿Quién habló? Profe, ahí no se suman los 360, y ahí ya no. Ah, muy bien, estás viva, estás vivita. Entonces no son 400, sino ¿cuánto? 1120. ¿Cuánto? 760. ¿Cuánto? Espere. 760. 760, como Usted ya dice lleva acá compañero. 306. ¿Usted dónde sacó ese valor, niña? Por Dios. Espera que tenía otro valor ahí que sumó. No me había dado cuenta. Ay. Un Ya. valor viejo que tenía ahí que sumé y no me había dado cuenta. Ah, bueno, menos mal. Entonces, aquí a 100 grados centígrados ya tengo, va a empezar, falta un empujoncito de calor para romper las moléculas y pasar de líquido. Esta parte de acá. ¿Listo? Este otro valle, este de acá, recuerde que esto era L de fusión por M, y acá va a ser L de vaporización por M. El calor que se necesita para pasar de líquido a gas. En la temperatura, esto no es temperatura de fusión, sino temperatura de ebullición. ¿Listo? Que esas las encontramos acá. Miren, punto de fusión, punto de ebullición. Por ejemplo, el aluminio tiene un punto de fusión de 660 grados Celsius Profe, eso y no lo tiene un estamos punto viendo. de ebullición de 2450. ¿Ya le apareció? No, señor. No, profe. Se tildó. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. El hierro funde a 1536. Tranquilos que yo les voy a hablar. Mira que les estoy hablando un poquitico más despacio. Entonces tengo el hierro. Acá el hierro tengo temperatura de fusión 1536 y tengo temperatura de ebullición de 3000. Entonces mire, tengo todos los datos en la tabla periódica. Tengo las temperaturas. ¿Qué necesito? La temperatura inicial, que no la da el problema. O usted se la puede inventar, porque ahorita les voy a proponer una actividad para que me la entreguen para parcial. El que quiera, no es obligatoria. No es obligatoria. Si usted no tiene tiempo, pues no la haga. No hay ningún inconveniente y seguimos siendo amigos, no hay problema.
Bueno, listo. Entonces, volvamos acá. Tranquilos que yo les voy dando una pausa. Entramos a la parte final de la clase, tranquilos. Lo bueno, la ventaja es que el transporte nos está esperando. Hay que salir corriendo. Entonces, vamos para acá y ya llevamos Q1, Q2, Q3, Q4. Entonces, vamos a copiar acá. Q4. Entonces, es el Q4. ¿De dónde lo saco? Véalo acá. Véalo acá. Ya tenía el del hielo y ahora tengo. Este es el L sub B. ¿Listo? Este era L sub F o el calor latente de fusión para el hielo y este es el calor latente de vaporización para el agua, que en este tiene un valor de 540 kilocalorías por kilogramos. Únicamente esto se multiplica por la masa y tenemos la masa es de cuánto, de 4 kilogramos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, nos va a dar ese resultado. ¿Cuál resultado nos va a dar? 540 por 4. Por acá. 540 por 4 y nos da este valor 2160 kilocalorías. Mire el valor tan grande. ¿Por qué? Porque se necesita mucha más energía para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Eso es lo normal. Como se necesita altas temperaturas, se necesita mucho más consumos energéticos. Entonces, acá voy a la gráfica para ya finalizar, mírenlo. Mira, Q4. Entonces, vuelvo y borro. ¿Cuánto me dio? 2000, ¿qué? 2160. 2920. 2160. Usted me pone acá en la gráfica y se tiró toda la gráfica. ¿Cierto que sí? No se puede poner ese valor, sino la sumatoria de todos los anteriores. ¿Cuánto me daba Oscar? 2920. 2920. ¿Listo? De acá hasta acá, pues debe haber la diferencia de 2160, o cuánto era, ¿cierto? Algo así. Sí. Entonces, así es que se construye este tipo de gráficos. Profe, si se requiere bajar la temperatura de nuevo, entonces es el doble. Sería todas esas kilocalorías por 2. Haga de cuenta que esto es como un espejo. Entonces, Listo. usted le pone el espejo aquí, Alan. Se lo pongo con otro color, ¿con cuál? No, que no hayamos utilizado. Pongo un espejo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a empezar así, vas a bajar, ¿cierto? Otra vez así y otra vez a bajar. ¿Ya vas entendiendo, Alan? Sí, Por los queda. mismos pasos. Exacto, con los mismos pasos devolviéndose, teniendo en cuenta que es lo crítico, todos esos valorcitos. Y todos y cada uno de esos valores, ¿usted qué necesita? Calor específico. Calores específicos. Necesita los L de fusión, necesita los L de vaporización. De vaporización. Y todo eso, cada uno de estos datos los tienen en la tabla periódica. Véalo acá, volvemos a repasarlos. Acá tiene las dos temperaturas. ¿Listo? Temperatura de fusión, temperatura de vaporización. Si yo me voy al otro lado de la tabla, que recuerde que esta tablita es roja por un lado y azul por el otro, entonces usted va a tener acá, mírenlo acá. Ay, vamos a ver. Tiene calor de fusión, míralo acá. Pillaron el calor de vaporización, véalo acá. Mírelo acá, mírelo acá. Tienen los calores específicos.
Entonces tiene los datos para poder hacer ese gráfico. Entonces, bueno, la propuesta es la siguiente. Ahora sí viene el negocio. Recuerden, esto no es obligatorio. Usted verá si quiere hacerlo. Entonces voy a poner acá, el que me entregue ese ejercicio resuelto va con 0.5 para el parcial. ¿Listo? Ejercicio de diagrama de calor versus temperatura. ¿Entendido, muchachos? Ahora, no es cualquier ejercicio, porque eso yo lo pongo todos los semestres y nada raro que ya haya un montón de gente que lo tenga hecho, pero no. Entonces yo le voy a decir, mire, ¿quiere usted tener el negocio? Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir, Carolina, ¿quiere negocio? A ver, profe, dígame a ver si soy capaz. Profe, no se entiende casi. Es que a ver, bueno, entonces, a ver, no, entonces no quiere negocio, entonces sigo con Olga. Olga, ¿quiere negocio? Sí, profe, sí. Profe, ¿cómo no voy a querer? Listo, Pero igual, Olga. ¿cómo no voy a Entonces decir que usted, sí, si yo no Olga, Profe, si usted no ha entendido, no, mija. Olga, me va a hacer el del silicio. Pero hay que hacerlo, entregarlo para el miércoles. Sí, señorita. No es obligatorio. El del Lo silicio. hace. Oscar Tamayo, Profe, ya se fue. Oscar Tamayo. aquí estoy. Me va a Profe. hacer el del ¿cuál cromo. es la agresividad, carajo? ¿El de cuál? El del cromo. Cromo. ¿Plomo o cromo? Sea por Seri. Dios, vea. Le voy a decir el número atómico. No, Cromo, el número profe, el atómico nombre. 24. Cromo. No, señor, porque usted ya tiene uno resuelto. Usted me cree a mí. Oigan a profesor, ¿cómo se le ocurre? El del cromo. ¿Cómo se le ocurre? Sí, el del cromo. Profe, Listo. Bueno, gracias Alan. por darme el mismo. Ahorita me doy cuenta si es el mismo y si no se lo cambio. ¿Usted cree que yo voté eso? Vea, papica, ahorita se lo voy a revisar el del semestre pasado. Se Yo no se lo tengo. acuerda. profe. Alan. Usted me va a hacer el del níquel, el número 28. Níquel. Listo. Bueno. Arismendi. Ahí está Arismendi. Sí, profe. Bueno, Arismendi, usted me va a hacer el del estaño. Ese era el mío. Es suya. Entonces, qué pena con No, usted, mentira. señor. Vamos a cambiárselo. Ni Vamos a siquiera lo cambiárselo tengo, yo por ni el del siquiera plomo. tengo eso, El usted del nunca plomo. entregó eso. Usted nunca devolvió eso, así que no sé. Claro. ¿Cómo que no? ¿No se acuerda yo qué hice con esos ejercicios? No. ¿No? Oscar, usted... Ay, Se le fue la onda, ¿cierto? ¿No se acuerda? sí, Oscar profe. Tamayo, ¿usted acuerda qué hicimos con esos ejercicios? Acuérdele a Olguita. Sí, eso era un punto del parcial. No lo hice. Ajá. ¿Se acuerda? Oiga, ¿cómo que no? Si yo fui y te lo Póngase expliqué a la firme. oficina. Sí, usted fue el que yo se lo expliqué a usted. Ay, Olga. ¿Y se acuerdan? Sí, usted me lo explicó a mí. Ustedes entregaron esos ejercicios en blanco y lo que yo hice fue rotarlos. Sí. Ajá. Profe, lo podemos Así entregar la que- gráfica en Excel. En Excel. ¿Y los cálculos, dónde me los va a entregar? Bueno, entonces a mano, pues. Sí, usted lo puede hacer manual, le toma su foto y me lo manda en PDF, no hay problema.
Profe, el estaño quedó, es que se entrecortó y no alcancé a entender. O lo cambió. No, ¿cuál estaño? Ya lo cambié. Se lo cambié por el plomo. Por el plomo. Profe, Listo, mucho cuidado si vive en Bello. Listo. Profe, yo tengo una duda. ajá, Listo, profe, y el ya. mío. Ella. Listo, bueno, señores, que esté muy bien. Profe, Entonces ya mío. vamos por fin. Profe, pregunta. ¿Qué entonces entra para el Pregunte. parcial 2? Profe, no me ¿Qué va temas a entran decir para el el mío. parcial? Usted sabe, todas las benditas clases son 3 temas. ¿Qué entra? Transferencia de calor, excepto conducción. Entra convección y radiación. Ese es el primer tema. El segundo tema entra gases. Y entra lo de hoy. Son 3 temas. Transferencia de calor, entra gases y entra calorimetría. Profe, repita que es el corto, gases y cuál otro. Calorimetría. Y el Gases y... calorimetría. Profe, Y transferencia de calor. Sí. pregunta. Transferencia otra vez, transferencia de calor, luego gases y luego calorimetría. Profe, yo sí tengo una duda. Estos ejercicios se hacen partiendo Espérenme del un momentico, yo voy a despachar. Bueno, ustedes el ejercicio parten con una condición inicial que usted se va a dar. ¿Cierto? O sea, yo digo, Ahí yo la puedo condición decir que inicial es la temperatura inicial. La temperatura inicial, usted me hace, bueno, por ejemplo, a Alan le tocó el níquel. Yo tengo níquel a 20 grados Celsius o a 30 grados Celsius y arranco desde ahí. Ah, eso era. Yo no sabía qué temperatura iniciar para hacer el cálculo. Y a la final es la de fusión y un poquito más o termina en el valle de la fusión o sube hasta arriba. Lo mismo, ahí, como lo habíamos explicado ahorita, me Hasta lo van a Q- llevar hasta hasta Q4. exacto, hasta Q4. ¿Listo? Entonces, ojo Profe, con pregunta. esto. Dentro de 8 días, pregunte, pues, niña. Pregunta, profe. Sí, pregunte, pues. ¿Cuál me va a dar a mí? Le voy a dar. Yo nunca dije que no. No, no dijo que no, pero al buen entender, pocas palabras. No, no, ¿Qué le no. vamos a Una cosa dar? es decir no, otra cosa, profe, yo voy a intentar hacerlo. Cloro para Carolina. Carolina, Listo, profe. bueno, ¿Cuál? dentro de 8 días, oye, El cromo. Cloro. Profe, no se le escucha. Sí, quedó. Hello, hello. Yo a usted la escucho bien, Olga. Profe, pero es que qué culpita se le corta. Sí, sí, sí. Pero a ti te escucho muy bien. Entonces, bueno, entonces hasta acá vamos a dejar la grabación.